Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que les desea un año 2020 venturoso y un año 2020 con un poquito más de raciocinio. No hay que ser Gil dos veces, no hay que tropezar dos veces en la misma piedra. Al menos en Ecuador tenemos el chance de escoger entre los correístas y los indígenas. Pero eso de volver a tropezar en la misma piedra neoliberal sería la peor estupidez que cometamos en los próximos meses de enero del año entrante en que tenemos elecciones. Analizaremos entonces hoy día qué es lo que está pasando con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que ahora está manejada por México. La CELAC es una organización de estados latinoamericanos que no introducen dentro de ellos a Estados Unidos y Canadá. Es decir, lo que se podría llamar es la comunidad de estados mestizos de América Latina. Porque la OEA es la Organización de Estados Americanos que reúne a los blancos que llegan al gobierno en Estados Unidos, Canadá y en toda América Latina. Eso es, y esa ha sido la historia de la OEA. La comunidad de la CELAC es una comunidad que reúne a los países latinoamericanos como estados, es decir, estado es la unidad geopolítica jurídicamente establecida a través de una constitución que le permite el monopolio de la fuerza, el monopolio de la policía y del ejército. Diferente de nación, como ya les dije en la charla anterior, nación es la unidad histórico-cultural que reconoce identidades en un territorio. Bien, a partir de eso, vemos que Bolivia decide renunciar a la CELAC. Se abre. ¿Por qué? Porque México le da amparo a Evo Morales. Entonces, la muy inteligente y sabia presidenta de Bolivia, salida de no sé cómo, autonominada presidenta y reconocida por Estados Unidos y Bolsonaro, y esta presidenta ahora decide sacarle a Bolivia, ya no solo de UNASUR, sino que también le saca de la CELAC. Y la razón para sacarla de la CELAC, claro, es que estoy resentida con los mexicanos que le dieron asilo al Evo. ¿Qué significa la comunidad de estados latinoamericanos? Hemos visto lo que es la OEA. Hemos visto que la OEA es el Ministerio de la Supremacía Blanca que utiliza títeres y payasos latinoamericanos que se reúnen en Washington a decidir qué hacer contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso es. Y la historia de la OEA ha sido esa. Una reunión de países latinoamericanos que se reúnen para decidir qué hacer para sacarse y librarse por fin de Fidel Castro en Cuba. Eso fue toda la larga historia de la OEA. La OEA no ha resuelto ni ha ayudado a resolver ningún problema de los países latinoamericanos. Cuando han habido problemas en los países latinoamericanos, como la invasión de Estados Unidos a Panamá, como el golpe de Estado en Honduras, como el golpe parlamentario en Paraguay, como el golpe parlamentario en Brasil, como el actual golpe parlamentario y golpe militar en Bolivia, la OEA no ha hecho nada.
Tampoco hizo nada cuando hubo la guerra de las Malvinas. Y tampoco hizo nada. Nunca. Pero nunca. Entonces la gran pregunta es, ¿qué diablos hace la OEA? Y peor, con Almagro a la cabeza. Todos sabemos que Almagro y Lenín Moreno tienen la traición tatuada en la cara. Almagro, un traidor de Pepe Mujica. Y Lenín Moreno, un traidor de Rafael Correa. Almagro, un traidor del socialismo del siglo XXI de Uruguay. Lenín Moreno, un traidor del socialismo del siglo XXI de Ecuador. La comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe nos convierte y le convierte a México en una gran fuerza política capaz de ponerle, como se dice en América Latina, el tate quieto a los Estados Unidos. Porque a Estados Unidos nadie le pone el tate quieto, excepto Rusia, en la parte militar, y China, en la parte comercial. Pero de ahí, a Estados Unidos, nadie le levanta la ceja. Basta con que Donald Trump diga chao, que cae el gobierno de Bolivia. Diga chao, que Rafael Correa es un perseguido político. Diga chao, que no pasa nada a pesar de que el pueblo se levante meses en Chile. Que no diga chao y no pasa nada en Colombia, aunque toda Colombia esté en llamas. Es el poder. Es el poder del Washington, el poder del Pentágono, y ese poder se fundamenta en que nuestros ejércitos latinoamericanos, como siempre lo digo, son ejércitos norteamericanos que tienen soldados latinoamericanos a los que les damos de comer, les engordamos, les uniformamos, les equipamos, les mantenemos, les damos casinos, les damos fiestas, les damos mozas, les hacemos pasar como reyes y a la hora de disparar, disparan contra el pueblo que les da de comer. Pero nunca se atreven a dispararle a un norteamericano, a un soldado marine. Eso no, jamás. Para eso no están. Esto no significa que yo esté en contra de los Estados Unidos. Estoy en contra del imperio norteamericano, porque hay dos mundos. El imperio norteamericano, que es, como todo imperio, una serie de bases militares en todo el mundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y una parte de la Casa Blanca que decide la suerte y muerte de los norteamericanos dentro, fuera de su país, y la suerte y muerte de nosotros, los latinoamericanos, e inclusive de los europeos aliados en la OTAN, de los australianos, de los neozelandeses, de los canadienses y de muchos otros países que ellos llaman aliados. Y existe el otro Estados Unidos, el que tiene universidades, el que tiene infraestructura, el que tiene un montón de premios Nobel, un montón de medallas olímpicas, un montón de campeones, la mejor capacidad imaginativa del planeta, la mejor industria del planeta, son el cerebro en ebullición del planeta Tierra. Son patrimonio de la humanidad, querramos o no querramos eso aceptar. Los norteamericanos son patrimonio intelectual de la humanidad. Y eso nos hace ver que existen dos mundos. El uno, que es los Estados Unidos de Bernie Sanders, y el otro, los Estados Unidos de Donald Trump. Los Estados Unidos
anglosajones, arios, que solo hablan una lengua, y los Estados Unidos mestizos con todas las razas del planeta Tierra, de migrantes de todas partes del planeta Tierra, y que hablan no no dos, sino muchas lenguas, comenzando por lenguas aborígenes. Ese otro Estados Unidos, el Estados Unidos que ahora ya es casi la mitad de ese país, y que en el futuro será el que decida los presidentes, ese Estados Unidos que después del 2024 vamos a cogobernar los latinoamericanos a través de Texas, de California, de Florida, de Nueva York. Ese Estados Unidos, nosotros lo queremos, lo protegemos, lo respetamos. Y a ese Estados Unidos no nos interesa destruirlo ni crear una organización en contra. Lo que nos interesa es crear una organización contra los titiriteros que desde Teodoro Roosevelt hasta Donald Trump han creado en América Latina narcotraficantes, favelas, sin tierra, violadores, ladrones, como dice Donald Trump. Nosotros, esos violadores, esas favelas, esos narcotraficantes, esos son producto de una explotación inmisericordia de los recursos naturales, ahora de manera brutal, con máquinas, con un poderío que no necesita seres humanos para arrasar el mar. Basta con una flota de barcos que no necesita sino máquinas gigantescas para cargar con todo el litio, con todo el oro, con todo lo que tenemos, que nos tienen a nosotros como mano de obra barata, y ahora mano de obra calificada barata, porque nosotros hasta formamos profesionales y luego esos profesionales van a terminar trabajando en esos países después de que a nuestro país le costó tanto. Y porque nosotros somos un mercado al cual le pueden poner precios exagerados. Sus productos aquí se venden a precios extremadamente altos con respecto a lo que se venden en su propio país. Nos explotan como consumidores. Eso es lo que ha sembrado y ha hecho nacer los moradores de las favelas, los narcotraficantes, los ladrones, los políticos hijos de su madre que brotan como hongos en toda la América Latina, esa gente amoral que lo único que estima es su gozo y su ganancia personal, y la vida de la naturaleza y la vida ajena le vale un comino, como Bolsonaro, por ejemplo, o Piñeras, que ya no se sabe cuántos ha matado, o Áñez, que mientras Evo Morales deja el gobierno para que no haya muertes, ella se sube al poder y no importa cuántos tengan que morir. Es más, le dice a las Fuerzas Armadas que están libres de culpa si matan a alguien. Con este concepto hemos trabajado, y por eso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que hoy está en México, es la principal amenaza que quiere destruir Donald Trump, y que la ha comenzado a destruir, como destruyó UNASUR con la salida de Bolivia. Muchas gracias.